Bueno, Sergio, obviamente recibimos mensajes y preguntas para él. El consultorio encendido. Ahí está, el consultorio encendido en un ratito, pero ahora hablamos de los juicios más caros del mundo, ¿no? Así de la es, María. historia. Fabricio agregó un ranking de bodegas. Hoy vamos a hablar de otro ranking que tiene que ver con los juicios más importantes en términos económicos del mundo, del mundo moderno, por lo menos. Y vamos a arrancar desde adelante. El más grande juicio fue el del tabaco. En 1998 pasó en Estados Unidos y hubo varias demandas que siempre se terminaban archivando los casos porque las tabacaleras se defendían diciendo, bueno, vos en realidad asumiste el riesgo y decidiste fumar. Claro. Entonces, la verdad es que los juicios se terminaban desestimando. Ajá. Había demandas de responsabilidad civil y penal, y aparte, en ese momento el vínculo entre el tabaco, la nicotina y todos los compuestos que tiene un cigarrillo y el cáncer no estaba tan probado como está ahora. No se conocía tanto. En ese momento se probó por un informante interno, que era un científico de una de las tabacaleras, que le agregaban a la nicotina una sustancia para justamente potenciar esos efectos adictivos y generar una mayor dependencia de parte de los fumadores. Pero igualmente también muchos juicios se desestimaban porque en Estados Unidos se decía, bueno, vos elegiste fumar, claro, y era parte del juego. Pero hubo entonces una creatividad de los fiscales y dijeron, bueno, pará, alguien no eligió fumar y puede ser traído a juicio como víctima. ¿Quién? El Estado. ¿Por qué? Porque pagaba fortunas de costos de salud en la atención médica de esos fumadores. Claro, así verdad, que lo pusieron al Estado como víctima y terminó saliendo en total el juicio entre pagos iniciales 13 mil millones de dólares, pagos anuales 208 mil millones de dólares y condenas, digamos, a las tabacaleras por no haber informado justamente los riesgos de la nicotina. Aparte, por ejemplo, obligaron, algo parecido a la ley nuestra de octógonos, obligaron a retirar a Joe Camel, un personaje que era medio como un Mickey Mouse, para promover el consumo de cigarrillo, que incluso afectaba a adolescentes. Claro. Y aparte prohibieron a las tabacaleras patrocinar conciertos, atención, eventos deportivos y publicidad en estadios. Es decir, les restringieron mucho la publicidad. Hoy en día tenemos unas restricciones, viste, te ponen las imágenes muy fuertes de los daños que causa el tabaco en la salud, y está la ley antitabaco en Argentina. No se puede fumar prácticamente en ningún lugar público. Sí, lo cual está muy bien, Eso es una de las leyes que hubo. María, un dato curioso. El que fue informante del juicio, que fue como un arrepentido de las tabacaleras, recibió amenazas de muerte. Hasta una bala en su casa por haber declarado en el juicio de las tabacaleras. El segundo juicio más caro de la historia fue de las petroleras. O sea, tabaco, petróleo, y el segundo es Deepwater Horizon, que es BP, British Petroleum, la petrolera que generó una explosión en el pozo del Golfo de México, con un derrame de petróleo que fue el más importante de la historia, un desastre ecológico. Se afectaron casas, pescadores, todo el ecosistema dañado, y encima le aplicaron dispersantes químicos a ese derrame que potenciaron el daño ambiental y ecológico. Se descubrió que había habido una desidia, acá sería un dolo eventual, es decir, sé que va a pasar algo y no me importa, igual lo hago, en todas las medidas de seguridad que debían tomar, desde la alquimia, es decir, la mezcla del cemento que debían usar para cementar la tubería del petróleo, desde la prueba de presión que tenían que haber hecho. Falló también, tienen las petroleras, vos sabés, María, los pozos, se discutió acá en los pozos que se van a hacer en Mar del Plata, tienen sistemas de corte que deberían ser automáticos en caso de que haya una pérdida, fuga. O sea, es una válvula que automáticamente cierra las compuertas y evita desde abajo que siga fluyendo el petróleo hacia el mar en caso de que haya un derrame. Bueno, esa válvula también falló, porque no estaban en condiciones las baterías que la activaban, porque habían habido fallas de mantenimiento. Es decir, había como diciendo, no me importa y yo sigo igual. Claro. Estaban perdiendo plata, apuraron las cosas y terminó súper mal. O sea, terminó con un desastre ecológico, y lo que hace una responsabilidad civil, María, es equiparar e indemnizar, es decir, tratar de compensar ese daño. El juicio cumple una función clave en la economía. Viste que siempre pasamos, o sea, en general se habla de pasar a un sistema de controles previos y preventivos
a un sistema de responsabilidad. Claro. Es un poco la idea, si haces la idea liberal, yo no estoy tomando postura, estoy escribiendo lo que decía Milton Friedman. Decía, mira, no podemos obligar a las empresas de automóviles a que pongan medidas de seguridad, pero si producen un daño porque no tienen medidas de seguridad, que haya juicios de responsabilidad civil. Muy bien. Eso cumple una función de incentivos. Exacto. Entonces, para la próxima petrolera va a pensar, porque antes voy a decir, BP Deepwater Horizon tuvo que pagar, BP, la petrolera, 70.000 millones de dólares. Bueno, yo la próxima vez voy a tomar medidas de seguridad. Algo parecido le pasó a Volkswagen, el fabricante de autos alemán, el auto del pueblo, con el Dieselgate. ¿Qué pasó? Tenían en Estados Unidos unos topes a las emisiones ambientales de óxidos de nitrógeno, que son sustancias cancerígenas, según normas europeas. Ellos hicieron, mediante un sistema de software, disimularon esas emisiones y se comprobó que mintieron desde la empresa para simular que el auto producía menos emisiones de las que realmente tiraba por el caño de escape. Esto se detectó, o sea, mails internos de las compañías en Estados Unidos tienen un sistema de discovery, de prueba que vos tenés que aportar toda la prueba, la que te conviene y la que no. Si vos mentís en el juicio, vas presa, María. O sea, es como un delito mentir. En Estados Unidos tienen la moral muy afianzada en el sistema judicial. Y entonces descubrieron la verdad, o sea, los mails internos, las comunicaciones, y al final Volkswagen tuvo que pagar unos 35.000 millones de dólares y retiros de autos por haber mentido en el sistema de ¿Pero emisiones. se lo tuvo que pagar al Estado o a los usuarios? No, a un fondo de compensación, incluyendo los retiros de autos. Mira, tenemos un acuerdo civil en los Estados Unidos para recompra de vehículos, para terminación de los leasing y para mitigar los efectos ambientales. Es como un daño colectivo. A ver, tuvimos el incendio hace poco. Sí. Ese daño ambiental, ¿lo van a resarcir? Y bueno, la Ley General del Ambiente lo dice, por ejemplo. Dice que deben resarcir si no se puede volver las cosas al estado anterior. En el medio tenemos el juicio, o sea, tenemos que decir que estamos en el ranking, María, con los llamados fondos buitres, que eran los que compraron los bonos de la deuda argentina en default y después demandaron. No me voy a meter mucho con esto. Había ahí mucho de política, por lo menos de nuestro lado interno, de acusando a los fondos, que por eso ya el nombre buitre tiene una connotación negativa, pero en realidad ellos compraron títulos de deuda que el Estado argentino defalteó cuántas veces ya, ¿no? Así que bueno, eso terminó en una condena y es otro de los juicios más importantes de la historia. Y voy a pasar al cuarto o quinto, en realidad sería que fue con la crisis de los opioides, que fue con el Oxycontin, porque se probó que gracias a los genios del marketing, que en realidad este opioide no generaba adicción. Y lo recetaban y decían, bueno, en realidad por el efecto de liberación prolongada no va a producir unos efectos adictivos, y hicieron lobby para que los médicos lo receten para paliar el dolor. Incluso se promovieron campañas como diciendo el dolor hay que evitarlo, no sé, es uno de los parámetros a evaluar, como la tensión, como la presión arterial. Y por ese motivo se descubrió que el laboratorio, que finalmente terminó en bancarrota por este juicio, causó o concausó una dependencia en muchos usuarios, en muchas personas, por el consumo de opiáceos, que son medicamentos para atenuar el dolor. Por más de 2,5 billones de dólares fue este juicio. Y finalmente, el último que tengo es un caso sobre el que estuve leyendo también bastante a nivel técnico, pregunté a médicos, es el caso del laboratorio Merck. Vos sabés, María, que cuando tomamos un antiinflamatorio no esteroide, por ejemplo el diclofenac, por ejemplo el naproxeno, son drogas que lo que hacen es actúan sobre dos enzimas que tenemos en el organismo, la ciclooxigenasa del tipo 1 y 2. Ay, ¿cómo sabe? El tema es que esa misma enzima, en realidad, intervienen en la producción de mucosa gástrica, que es la que nos protege del ácido del estómago. Por eso, cuando tomamos un antiinflamatorio, a veces, viste que sentimos efectos de malestar en la panza. Sí, a veces duele la panza. Esto se lo pregunté a médicos, no soy médico, pero es lo que causa. O sea, simplemente estoy diciendo el efecto, es la realidad. Lo que pasó, dijeron los del laboratorio, dijeron, bueno, vamos a inventar un antiinflamatorio que solamente actúe sobre una de las enzimas, la COX-2, que es la responsable del proceso inflamatorio que libera las prostaglandinas, y que no intervenga sobre la COX-1, es decir, que actúe sobre la inflamación de la rodilla, pero no sobre el estómago. Qué idea genial. Todos pensamos. ¿Se pudo desarrollar? Se pudo desarrollar, bueno, lo hicieron, que salió un medicamento en Estados Unidos que se llamaba Vioxx. Se lo daban para artrosis, para
dolores postoperatorios, te dolía después de entrenar y te daban este medicamento. El problema es que ese medicamento también generaba trombos sanguíneos y generaba efectos cardiovasculares, infartos. La gente se empezó a morir. No. ¿Cómo lo disimularon? Dijeron, no, en realidad no es que nuestro medicamento genera esto, sino que el antiinflamatorio, el naproxeno, es decir, el diclofenac y demás, tiene un efecto protector cardíaco. Es decir, manipularon la estadística al revés. ¿Me explico? Mintieron descaradamente. Directamente se probó en el juicio y finalmente el laboratorio tuvo que pagar un acuerdo millonario en los Estados Unidos justamente por retirar del mercado unos $5.000 millones para resarcir estos gastos que generó. Después la FDA, la agencia de Estados Unidos, como la ANMAT de allá, prohibió finalmente este tipo de remedios. En ciertos casos están permitidos, pero tiene este efecto de contraindicación, o sea, solamente obviamente con receta médica. Claro, mirá. Así que bueno, estos fueron los juicios más caros de la historia, que no es menor el tema de la responsabilidad civil, sino que compensa los daños y genera un efecto de incentivo en el mercado para decir, bueno, mira, las cosas hay que hacerlas por acá, no de esta manera. Supe de otro juicio, esto, bueno, mucho, infinitamente menor, pero ¿se acuerdan esas zapatillas que creo que todavía hay, que son como cóncavas y decían que endurecían la cola? Que, no sé la que usaba Jessica Sirio. Bueno, esa empresa norteamericana mintió también con esa publicidad, fue engañosa y la condenaron a pagar un juicio importante. En Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Que es, como decíamos, bueno, hay países serios en los que no podés mentir. La verdad que ahí sancionan mucho la mentira, la publicidad engañosa. Ahora hay un juicio contra una línea aérea muy importante en Estados Unidos, una de las más importantes porque venden asientos de ventanilla, ¿no? Pero a veces no te los asignan los de ventanilla, te asignan otro más del pasillo. Ajá. ¿Y qué dice la línea aérea? Cuando comprás ventanilla, se defendió en el juicio colectivo. En realidad comprás un asiento cerca del fuselaje. No comprás ventanilla, porque a veces viste que la ventanilla está tapada o tenés una... O sea, bueno, avisame en tal caso. Yo creo que los van a terminar en un acuerdo, una condena, pero bueno, vamos a ver cómo sale en Estados Unidos este juicio. Es hermoso. Interesantísimo. La defensa de los abogados es genial. Es genial. Pero bueno, estamos en situación de abogacía, tenemos que decir algo. Totalmente. Así. Bueno, después respondemos consultas de los oyentes sobre temas legales.